cada uno, según el don que ha recibido, administréselo a otros, como a buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Padre, porque nos permites estar en este culto, en Jesús el buen pastor, Señor. Ruego que tú seas bendiciéndonos, Señor, seas dando un oído atento y sé hablando a través de tu palabra para nosotros, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El título de la prédica de hoy tiene por nombre Un miembro, una función. Existe una gran diferencia, ¿cierto?, entre asistir a la iglesia y ser parte activa de la iglesia. Una persona puede ocupar una silla todos los domingos, ¿cierto? Nosotros podemos asistir a la iglesia todos los domingos para obedecer la palabra del Señor. Escuchar la palabra, cantar, saludar a los hermanos y por la tarde regresar a nuestras casas, ¿cierto? Generalmente lo hacemos todos los domingos. Sin embargo, aunque estemos presentes físicamente, ¿cierto?, puede continuar desconectada la misión principal del Hijo de Dios, que es la principal necesidad actualmente y es el trabajo en la congregación. Y ahora que estamos en esta época, ¿cierto?, que empiezan a haber reuniones congregacionales en nuestras iglesias, o al menos en las fechas próximas, es bueno retomar este tema para los cargos que ya hemos tomado, los que pensamos tomar en el futuro. Por eso, la pregunta que debiésemos hacernos no es solamente si estoy asistiendo a la iglesia, sino ¿estoy cumpliendo mi función dentro de la iglesia? La iglesia no fue diseñado para que algunos trabajen y otros observen, ¿cierto? Que es una parte difícil de tomar a la acción. La iglesia tampoco es un espectáculo, ¿cierto?, donde nosotros venimos, nos sentamos, escuchamos el culto, leemos la palabra de Dios y nos vamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de servicio, no estamos hablando únicamente de colaborar en una actividad, estamos hablando de ocupar responsablemente el lugar que Dios nos entregó dentro de su obra. Nuestro texto comienza diciendo, cada uno según el don que ha recibido. La expresión cada uno elimina muchas de nuestras excusas, ¿cierto? Pedro no dice solamente los pastores, solamente los líderes, solamente quienes tienen mucho tiempo, solamente quienes poseen capacidades extraordinarias. Dice, cada uno. Esto significa que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, deben poner su don al servicio de los demás. Por lo tanto, para que entendamos, servir en la iglesia no es una actividad que está reservada para un grupo especial de hermanos, ¿cierto? Es una responsabilidad de todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, vamos a pasar a nuestro primer punto. Tiene por nombre, servir significa poner lo recibido a disposición de otros. En la lectura que acabamos de tener, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, administréselo a otros. La palabra administrar significa cuidar, utilizar, distribuir correctamente, algo que nos ha sido confiado, ¿cierto? Ya sea responsabilidad, sea un objeto, ¿cierto? Eso significa administrar. Pedro no presenta los dones como posesiones privadas, que podemos guardar solamente para nuestro beneficio. Todo lo contrario, lo presenta como un recurso de Dios que debe ser utilizado para bendecir a otros. Lo presenta como... después también habla de la palabra ministrar, que aparece en el versículo siguiente. Significa esencialmente servir, atender una necesidad y ponerse a disposición de otra persona. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, relacionamos el ministerio únicamente con predicar, dirigir una reunión o ejercer un cargo visible. Dirigir la escuela dominical, ¿cierto? Dirigir un culto, predicar, dar un tema. Sin embargo, una persona también ministra cuando escucha a alguien que está pasando por aflicción, por ejemplo. También ministra cuando recibe con amor a una persona nueva que ha entrado a la iglesia. Ministra también cuando enseña a un niño, cuando hace clases, cuando prepara una sala, cuando visita a un enfermo, ministra cuando limpia, ordena, cocina, acompaña y muchas cosas más que generalmente nosotros la tomamos por alto en el día a día, ¿cierto?
El servicio bíblico que define la palabra de Dios no se define por la visibilidad de la tarea, no se define por quién está delante, por quién está predicando, quién está dirigiendo, ¿cierto? Sino por la obediencia y el amor con que se realiza el trabajo. En Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos un contraste, ¿cierto? De que lo que nos presenta el mundo generalmente en los trabajos uno busca sobresalir, ¿cierto? Siempre te indica la cultura, aquí por lo menos en Chile, a sobresalir en el trabajo, para tener un mejor sueldo, ¿cierto? Para que sea reconocido de las demás áreas, que sepan que tú sabes, etc. Ahora, este contraste que Jesús nos presenta en su palabra con ser servido, es que significa que los demás hagan algo por nosotros, ¿cierto? Diego Badilla tiene un cargo súper importante, le voy a hacer un favor para estar bien, ¿cierto? Pero Jesús, teniendo toda la autoridad, ¿cierto? Toda la autoridad para exigir que otros lo atendieran, no lo hizo así. Escogió tomar el servicio en lugar del siervo, ¿cierto? En ese tiempo los siervos hacían muchas actividades que Jesús hizo con sus discípulos. Esto demuestra que el servicio no nace de la inferioridad, sino que nace en la humildad. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra humildad? Siempre sale como a flote en las prédicas de que nosotros como hijos de Dios debemos ser humildes, ¿cierto? Y se nos dan muchas características de la humildad. No voy a abarcar la humildad aquí porque ya la hemos escuchado muchas veces. Jesús no dejó de ser Dios cuando se inclinó a servir a sus discípulos, ¿cierto? Cuando les lavaba los pies, por ejemplo. Por el contrario, mostró que la verdadera grandeza del mundo, del reino de Dios, se expresa sirviendo. Voy a dar lectura a Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5, que lo tengo aquí anotado. Levantase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese es el ejemplo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Lavar los pies en esa época era una tarea humilde que normalmente correspondía a alguien que servía, a un siervo. Sin embargo, Jesús tomó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. Y después de lo que acabamos de leer, más adelante en el versículo 14 y 15 del capítulo 13 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús les está enseñando prácticamente lo que tienen que hacer. No solamente está diciendo, tienen que hacer esto. Él lo hace con su propio ejemplo. El servicio del Hijo de Dios comienza cuando dejamos de preguntar qué posición vamos a tener y empezamos a preguntarnos qué necesidad podemos atender. Y es súper difícil, no es algo así como que hoy día quiero hacer esto, ¿cierto? Es algo que uno va preparando personalmente con el Señor, ¿cierto? Nace de una disposición que el Señor pone en nuestro corazón. Hay hermanos que piensan que ser importante es estar en el micrófono, pero no quieren tomar la toalla, ¿cierto? Que quieren estar aquí adelante, pero no quieren tomar la toalla en la parte del servicio. Desean ser vistos, pero no quieren hacer el trabajo que no se ve. Ahora, Jesús nos enseña que antes de buscar una posición debemos desarrollar el corazón de un siervo, ¿cierto? El que quiere servir es el que va a estar en lo alto, ¿cierto? Debemos preguntarnos, hoy en día, según este punto, ¿nosotros estamos esperando que la iglesia me sirva o estoy dispuesto a servir a la iglesia? Esa es una de las preguntas que tenemos que estar rondando en nuestra mente en esta prédica. ¿Estoy esperando que alguien me reconozca o estoy observando en realidad las necesidades que tiene mi iglesia? Bueno, mi templo, ¿cierto? La iglesia, la congregación. ¿Estoy dispuesto a realizar solamente tareas visibles o también aquellas que nadie aplaude? ¿Y por qué esta pregunta? Porque generalmente cuando participamos en nuestras iglesias siempre vemos a alguien barriendo, ¿cierto? Y generalmente no son las personas jóvenes, ¿cierto? Son los hermanos que llevan más tiempo en la iglesia los que están barriendo, los que se ofrecen a apoyar en la cocina. Gracias a Dios, ¿cierto? Ahora con el tiempo, por lo menos en las iglesias que yo he participado, los jóvenes son súper activos y participan en estas tareas. Barren, sirven, hasta de garzón en algunas actividades. Todos nosotros hemos recibido un don. Ese es el título del siguiente punto. Todos hemos recibido un don.
En la lectura devocional, bueno, en la lectura bíblica, Pedro nos dice según el don que algún día podría recibir, ¿cierto? Él es súper explícito y nos dice según el don que ha recibido. La palabra don se refiere a una capacidad o una gracia o un recurso que Dios coloca en una persona para beneficiar a otros. Esa es la definición de don para que estemos alineados. Un don no es solamente una habilidad para destacar, ¿ya? Es una capacidad que debe ser utilizada para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, al principio dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. La palabra diferentes en este versículo es muy importante. Dios no hizo a todos iguales. No todos predicamos, no todos cantamos, no todos enseñamos, no todos organizamos y no todos poseemos la misma facilidad para aconsejar o para hablar con otro hermano acerca de temas que pueden estar dificultando su vida. No a todos nos dio los mismos dones el Señor. Sin embargo, tener dones diferentes no significa que tengan diferente valor. Para nada. Una función puede ser más visible que otra, estamos de acuerdo, pero no necesariamente más importante. No es lo mismo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, declara, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. En este pasaje aparecen tres conceptos: dones, ministerios y operaciones. Los dones son las capacidades que Dios entrega, que ya lo definimos. Los ministerios son las diferentes maneras en que esas capacidades pueden ser utilizadas para servir. Y que hoy está como, por lo menos un tiempito atrás, un año hacia atrás, estaba muy de moda el que los jóvenes estaban buscando su ministerio. Y era un tema de que se hablaba mucho en los congresos porque había jóvenes que buscaban de verdad dirección de cómo encontrar su ministerio. Tenemos también operaciones, son los resultados que Dios produce por medio del servicio. Ahora, Dios nos entrega a todos diferentes dones, ¿cierto? Permite que se utilicen en áreas diferentes y produce resultados según su voluntad, ¿cierto? Por eso no debemos comparar nuestros servicios con los de otra persona, que de repente puede pasar, y pasa generalmente que vemos que los hermanos a veces inclusive se restan de participar en algunos cargos porque un hermano sobresale bastante en él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos empezamos a comparar con un hermano que está trabajando en la obra del Señor? Van a pasar dos cosas posiblemente, que son los dos extremos. Lo primero es el orgullo, que puede decir, mi función es más importante que la que hace el hermano. No, es que yo predico, ¿cierto? Yo predico, el hermano ordena la banca, por decir algo. No creo que pase, no espero que pase, pero es un ejemplo. El segundo, que es el otro extremo, es la inferioridad. Es que, ¿sabes qué? Lo que yo hago, en realidad yo barro nomás. Que suele pasar que uno desmerece lo que uno aporta en el servicio a Dios. Ambas ideas son completamente equivocadas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 15 y 16, dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Ahora, en palabras más aterrizadas, lo que está diciendo es que el pie podría sentirse inferior porque no hace lo que hace la mano. La oreja podría sentirse inferior porque no puede ver como el ojo, ¿cierto? Pero el cuerpo necesita todos sus miembros para trabajar y para funcionar. Nuestro servicio no pierde valor porque sea diferente al de otra persona. Tal vez no podemos predicar, ¿cierto? Pero podemos orar. Tal vez no podemos cantar, no se nos da el canto, pero podemos recibir a las personas con amor cuando vienen a la iglesia. Tal vez no podemos dirigir una reunión, pero podemos acompañar a los hermanos que atraviesan crisis, y ya sea financiera, ¿cierto? Sentimental, porque hay hermanos que a veces tienen muchos problemas y hay hermanos que tienen mucha facilidad para llegar a esos hermanos. Tal vez no tenemos la facilidad para hablar, pero podemos servir con nuestras manos. Y eso lo he visto harto, por ejemplo, en las iglesias que son un poco más pequeñas, que hay muchas hermanas que prestan sus manos al servicio, tanto para la actividad, las actividades que hay que cocinar,
que hay que ordenar. Las hermanas son las primeras que apoyan el servicio de la iglesia, por lo menos en las iglesias que he participado. En Éxodo 31, capítulo 31, versículos del 2 al 5, dice: Mira, yo he llamado por su nombre Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio para inventar diseños para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en artificio de piedras para desgastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Dios no solamente capacita a quienes predican, también capacita a personas para diseñar, construir, organizar y realizar trabajos prácticos. La pregunta de este punto es, ¿tengo algo? La pregunta no es si tengo algo para ofrecer. La pregunta es, ¿estoy utilizando lo que Dios ya me entregó para el servicio? Voy a avanzar más rápido, porque parece que es un poquito más largo. El don no nos pertenece, somos administradores, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Tenemos un don, pero tenemos que administrar este don. Pedro dice como buenos dispensadores. Pedro continúa diciendo como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. La palabra dispensador puede entenderse como administrador o mayordomo, ¿cierto? Un mayordomo era una persona encargada de cuidar los bienes de otro. No era el dueño de la casa, pero tenía responsabilidad de administrar correctamente lo que el dueño había puesto en sus manos, ¿cierto? Cuando Pedro nos llama a ser dispensadores, nos enseña que nuestros dones, capacidades, tiempo, recursos, no nos pertenecen de manera absoluta a nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos administrando eso. Dios es quien es el dueño. Nosotros somos solamente administradores. Ahora, en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 nos dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué gloria como si no hubieras recibido? La pregunta es muy directa en este pasaje. Nos dice, ¿qué tienes que no te haya dado yo? ¿Cierto? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? La inteligencia fue recibida, la fuerza fue recibida, la capacidad de hablar fue recibida, la salud, el tiempo, las oportunidades fueron recibidas, los recursos inclusive fueron recibidos de Dios. Por eso cuando servimos no le hacemos un favor a Dios. Solamente estamos administrando lo que Él ya nos confió. Voy a saltarme la parábola de los talentos para avanzar un poquito más rápido, que está en Mateo capítulo 25, 14 al 30. Y vamos a pasar al punto 4. La iglesia es un cuerpo, no una audiencia. ¿Ya? Ya hemos visto, ¿cierto? Durante este tiempo que llevo aquí adelante, el tema de los dones, ¿cierto? Que somos diferentes, ¿cierto? Que tenemos que servir al Señor con nuestros dones que son recibidos de Él mismo, que nosotros somos administradores. Y ahora viene el título de la iglesia es un cuerpo, no una audiencia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, nos dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. La palabra cuerpo expresa tres ideas fundamentales que voy a tocar. La primera es la unidad, que aunque existen muchos miembros, ¿cierto? Hay un solo cuerpo, que lo dijimos. La diversidad, cada miembro posee una función diferente. Y la interdependencia, ningún miembro puede funcionar correctamente aislado de los demás. Y esto lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Ahora, en Efesios capítulo 4, 16 dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Este texto enseña que el cuerpo crece cuando cada miembro realiza su función. Nos dice que el cuerpo no crece solamente, no dice que el cuerpo crece solamente por el trabajo del pastor. No dice que crece únicamente por las personas que predican. Dice que el crecimiento ocurre según la operación de cada miembro. O sea, que cada uno de los que asisten a la iglesia, que son parte de la iglesia, cumplen su función. Cuando muchos miembros se comprometen, la carga se distribuye. Cuando pocos sirven, esos pocos terminan agotados. A veces hay iglesias que inclusive son más grandes, no hablo de las pequeñas, hablo de iglesias grandes que quizás siempre vemos a los mismos 4 hermanos trabajando, por ejemplo. Y sale el chiste del circo pobre, ¿cierto? Pero son los hermanos que siempre están trabajando y participan en todas las actividades. Ahora, espero que no sea el caso, en ninguna iglesia ojalá. Con los años de servicio, hay algunos hermanos que se agotan trabajando en el servicio del Señor, ¿cierto? Pueden llevar 30 años trabajando en la iglesia, pero hay un punto, digamos, de quiebre que se desaniman, ¿cierto?
que se desaniman y dicen, ¿sabes qué? Yo me llevo mucha carga encima, hay que dejar, inclusive a veces lo usamos hasta de excusa como que no, es que hay que dejar que otros trabajen, ¿cierto? Pero el Señor es súper claro en su palabra, y lo acabamos de ver, que los dones fueron distribuidos de cierta manera y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Ahora, hay personas que siempre, hermanos que siempre son los que abren el templo, por ejemplo, ¿cierto? Que son los que primero llegan, inclusive. Ordenan las sillas, reciben a las visitas, preparan las actividades, visitan enfermos, inclusive. Y no estoy hablando de los hermanos que son diáconos, ancianos, pastor. Estoy hablando de hermanos que de verdad se preocupan por sus hermanos y van a ver los hermanos que están enfermos, van a visitarlos, ¿cierto? Y inclusive escuchan sus problemas y son capaces de prestar un oído atento a sus problemas. Ahora, hay otro grupo de hermanos, ¿cierto? Que inclusive hacen todo lo contrario, como que esperan la hora y se van, ¿cierto? Que ojalá fuese siempre el primer caso, pero en realidad nosotros, ¿cierto? Que nuestra carne pecadora nos obliga también a hacer cosas que a veces no queremos, y Pablo lo expresa súper bien. Ahora, la imagen bíblica del cuerpo dice que todos tenemos que trabajar en lo que sabemos que tenemos que trabajar, porque Dios nos da un don a nosotros para participar y ser activos en la iglesia. Una audiencia y un cuerpo no son lo mismo. Y con esto voy a terminar. ¿Ya? Una audiencia observa, ¿cierto? Una audiencia va a ver algo. El cuerpo participa. El cuerpo coopera. La audiencia pregunta, ¿qué van a ofrecerme hoy? ¿O de qué van a predicar hoy día? ¿O qué pasa hoy día en la escuela dominical? Un miembro debiera preguntar, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Necesita ayuda? Hermano Roberto, usted es director de escuela dominical, necesita profesor, necesita recuerdo, necesita ayuda para ordenar la silla, hay una actividad en que pueda ayudarle porque yo hago clases de jóvenes y podemos hacer una actividad. Cuesta, no es fácil. Uno cuando no tiene costumbre, bueno, aquí yo estoy con hartos veteranos en la iglesia, pero generalmente cuando uno no tiene costumbre a uno le cuesta dar ese paso, porque, y por lo mismo, a veces hay personas que llevan años en un cargo y a uno le da miedo igual, le dicen como acercarse como que, oye, ¿podría yo tomar la escuela dominical? Y no, pero ¿cómo? No, eso es difícil que pase, pero pasa. Entonces, nosotros igual, si somos miembros veteranos, ¿cierto?, de los cargos, también tenemos que apoyar a sus hermanos que quieren participar. Generalmente, ahora en los 3 años que estoy acá en la iglesia de la Cisterna, hay hermanos que lo hacen en una comisión, ¿cierto? Antes generalmente dejaban, ya, hermano, usted va a ser director de escuela dominical, usted busca a sus profesores y trabaje. Pero, gracias a Dios, lo que se hace ahora son comisiones. Un hermano nuevo quiere trabajar, primero se acerca a la comisión, ¿cierto? Hay una comisión evangelística, por ejemplo. Y después, en la siguiente reunión congregacional, ese hermano que se preparó para el trabajo puede perfectamente tener el cargo de evangelización. Entonces, la iglesia no está compuesta por clientes espirituales, ¿cierto? Que vienen a ver la audiencia. Está compuesta por discípulos de Jesucristo. El servicio requiere compromiso. Y esa es la parte, yo creo que más difícil, sobre todo para nosotros. ¿Qué significa compromiso? El compromiso es una responsabilidad asumida voluntariamente. O sea, que vamos a tener la culpa si no lo hacemos o si lo hacemos. Nos haremos cargo de algo, permaneceremos fieles a esa decisión. No compromiso no es solamente la emoción del momento, yo lo hago porque el Señor me está hablando ahora y yo lo quiero hacer. No es decir, me gustaría ayudar algún día, ¿cierto? No es sentir entusiasmo durante un llamado y después dejamos botado todo el trabajo. El compromiso se demuestra mediante la constancia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Aquí, la constancia es una de las partes más difíciles del trabajo en la iglesia. Y lo digo siendo adulto. Yo he trabajado ya tanto en la juventud como adulto. Yo siempre he encontrado peros, la verdad. Uno siempre encuentra peros para no trabajar en la iglesia, o dice no tengo tiempo, estoy estudiando. Pero, hartos peros. Pero la verdad es que el Señor siempre abre ventana para todo. Yo, inclusive, somos muy buenos para excusarnos en cosas que carnalmente uno lo entendería. No tengo tiempo. Y eso es súper típico.
yo trabajo, tengo hijos chiquititos de 2 meses, 2 años, no, es mucho trabajo, estoy en la casa, tengo que hacer aseo, tengo que hacer esto. Uno puede dar muchas excusas inclusive, pero nosotros tenemos que servir al Señor, dar ese paso, ¿cierto? Dar ese paso. Y al hermano que está intentando entrar en el servicio del Señor, no espantarlo. Muchas veces, no, pero es que te vaya a meter a ser director de escuela dominical, olvídate de aquí, los hermanos apenas trabajan. ¿Qué ha pasado? No podemos darle esa cara a un hermano. ¿Qué va a pasar con ese hermano? Quizás nunca más se postule. O quizás inclusive puede no volver más a la iglesia. Solo por un comentario. ¿Por qué ha pasado? Ahora, tampoco hay muchas veces que nosotros cometemos errores y eso es totalmente válido. Pero nosotros tenemos la sabiduría, ¿cierto? Para decir, no, sabes que en realidad exageré, me equivoqué. Y ese hermano tiene que disculparnos, nuestro viejo hombre hablando, ¿cierto? Ahora, para ir cerrando ya el tema finalmente. Nosotros vimos un recorrido, ¿cierto? De lo que es tener un don, ¿cierto? Y ponerlo a disposición. Y cómo ponerlo a disposición. Entonces, ahora, hoy el Señor no está buscando solamente manos ocupadas, ¿cierto? Está buscando corazones comprometidos con su servicio. Personas que digan, Señor, aquí está mi tiempo, Señor, aquí están mis capacidades, aquí están mis manos, aquí está mi experiencia, aquí está incluso mis limitaciones. Enséñame dónde puedo servir. ¿Cierto? Tal vez hoy debamos comprometernos inclusive por primera vez. Inclusive debamos regresar al servicio. Tal vez tengamos que pedir perdón por nuestra falta de responsabilidad, inclusive si es que no estamos cumpliendo un cargo que tenemos actualmente en la iglesia. Tal vez necesitamos sanar una mala experiencia y volver a servir con sabiduría, como la que comenté, que hay hermanos que de repente pasa por un comentario, tenemos problemas, inclusive quedamos como hasta sentidos con nuestro hermano, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que reconciliarnos sí o sí. Todos debemos responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Antes de terminar, quiero que nos respondamos sinceramente delante de Dios, ¿cierto? Cada uno con el Señor, obviamente. ¿Estoy solamente ocupando un lugar en la iglesia o estoy cumpliendo la función que Él me entregó? ¿Qué excusa, temor o malentendido me está impidiendo decir hoy en día, heme aquí, envíame a mí? No esperemos tener una vida sin problemas. Eso es imposible para el Hijo de Dios, ¿cierto? No tener una vida sin problemas. No esperemos sentirnos completamente preparados tampoco. No esperemos que todo sea cómodo. No esperemos que alguien nos ruegue, nos suplique, por favor, toma el cargo. Comencemos con lo que tenemos. Comencemos donde estamos. Comencemos atendiendo la necesidad que Dios puso delante de nosotros. Porque el Señor no nos llamó solamente a ocupar un lugar en la iglesia. Nos llamó a cumplir nuestra función como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.